Para entender de verdad la antigua Grecia y Roma, tenemos que hacer algo un poco radical. Olvidar casi todo lo que creemos saber. Hoy, usando como guía la obra clave de Fustel de Coulanges, La ciudad antigua, vamos a explorar un sistema de creencias que es extraño, súper poderoso y sobre todo completamente diferente al nuestro. La clave que nos da este autor es fundamental. Dice, para entender a los antiguos hay que mirarlos sin nuestros prejuicios modernos. Es como si estuviéramos descubriendo una civilización totalmente ajena. Solo así, con esa distancia, podremos verlos tal como eran en realidad. Bien, para meternos de lleno en este mundo, empecemos con una serie de preguntas que, a primera vista, no tienen ni pies ni cabeza. Por ejemplo, en Esparta, no solo te castigaban por no casarte, sino también por hacerlo tarde. ¿Qué clase de lógica podría haber detrás de una ley así? Suena rarísimo. Y la cosa no para ahí. En ciudades como Corinto y Tebas estaba prohibido vender la propiedad familiar. O sea, la tierra no era una simple mercancía que podías comprar y vender. ¿Qué la hacía tan especial como para que la ley lo impidiera? O pensemos en algo como la herencia. Tanto en Atenas como en Roma, la ley favorecía muchísimo al hermano sobre la hermana. ¿Era simple injusticia o respondía a un principio social mucho más profundo que se nos escapa por completo? Miren, todas estas leyes que nos parecen tan extrañas, tan inexplicables, no eran caprichos, para nada. Eran la consecuencia directa, la manifestación de un sistema de pensamiento súper coherente que lo gobernaba absolutamente todo, desde la vida privada hasta la mismísima estructura del Estado. Entonces, ¿cuál es esa gran idea, esa clave? Bueno, la respuesta, según Fustel de Coulanges, se encuentra en la religión más primitiva de estos pueblos. Una religión que no se centraba en los dioses del Olimpo que todos conocemos, sino en los muertos. Sí, en los muertos. El propio autor nos da la pista. Hay que poner las creencias antes que las leyes. Con este simple pero poderoso cambio de enfoque, lo que parecía inexplicable, de repente cobra todo el sentido del mundo. Es una perspectiva que lo cambia todo. Y aquí está la creencia fundamental, el corazón de todo. Al morir, el alma no se iba a un cielo ni reencarnaba, no. Se quedaba aquí, en la tierra, ligada al cuerpo y de alguna manera encerrada en la tumba. La muerte no era el fin, era solo un cambio de domicilio, por así decirlo. Justamente por eso, el entierro era mucho más que una simple ceremonia de duelo. Era un procedimiento, casi técnico, y era esencial. Se llamaba al alma por su nombre, se le daban ofrendas para que se alimentara, y se sellaba la tumba para darle un hogar. El objetivo era súper claro: fijar el alma en su lugar de reposo. Y aquí está la clave de todo. Un alma sin sepultura se convertía en un fantasma errante, atormentado y peligroso. Pero un alma que recibía los ritos adecuados se transformaba en un dios protector para la familia. La diferencia era, literalmente, entre tener una maldición o una bendición. Ahora veamos cómo esta creencia no se quedaba solo en los ritos funerarios, sino que construyó la estructura misma de la sociedad, la familia, la ley y hasta el concepto de propiedad. Esto le da un giro de 180 grados al concepto de propiedad. La tierra no era de una persona, sino de toda la familia, incluyendo a los vivos y a los muertos. Cada parcela era, en esencia, un templo sagrado para los antepasados. Venderla era simplemente impensable. Sería como vender un altar. Es que esta creencia era la base de todo. La familia se definía por quienes adoraban a los mismos antepasados. El matrimonio era la ceremonia para que una mujer fuera adoptada en el culto de su nuevo esposo. La autoridad del padre era en realidad la de un sacerdote. Y la herencia, no era solo recibir tierra, era recibir el deber sagrado de continuar con el culto. Las primeras leyes eran básicamente manuales de ritos religiosos. Y si llevamos esta lógica a su máxima expresión, llegamos a la institución más poderosa y, para nosotros, más impactante del mundo antiguo, la ciudad-estado y su control absoluto, total, sobre cada individuo. Esta es una de las conclusiones más fuertes de Fustel de Coulanges. El concepto de libertad individual, así como lo entendemos hoy, simplemente no existía. No había espacio para eso. El ciudadano estaba sometido a la ciudad en todo, sin ninguna reserva. Y esto no es para nada una exageración.
El Estado, o sea, la ciudad, ejercía una tiranía hasta en los detalles más pequeños de la vida. Te decía cuándo casarte, cómo peinarte, cuántos vestidos podías tener, hasta te prohibía beber vino puro. Incluso ordenaba la muerte de niños considerados débiles. La educación no era una elección, era una obligación cívica que dirigía a la ciudad. Y ay de aquel que dudara de la religión oficial. Eso era un crimen capital. Creo que nada ilustra este poder tan abrumador como esta anécdota sobre las madres espartanas. Después de una batalla, las mamás de los soldados que sobrevivieron lloraban de pena, mientras que las mamás de los que murieron celebraban y daban gracias. El poder del Estado era tan absoluto que podía anular hasta el instinto más básico, como el amor de una madre. La razón detrás de todo esto era bastante simple. La ciudad no era solo una organización política, era una iglesia. Estaba fundada sobre una religión compartida. Por eso, la lealtad al Estado no era una cuestión política, era un deber religioso absoluto. El individuo no tenía una existencia independiente. Su cuerpo, su dinero y hasta su alma le pertenecían a la ciudad. Punto. Y uno se pregunta, ¿por qué es tan importante entender esta mentalidad que nos parece tan lejana? Porque según Fustel de Coulanges, ignorar las bases de la sociedad antigua tiene peligros muy reales para la nuestra. El autor veía en su propia época cómo se idealizaba la libertad griega y romana y advertía que eso era un error peligroso. Intentar copiar sus instituciones sin entender las creencias que las hacían funcionar, bueno, según él, es algo que ha puesto en serio peligro la verdadera libertad moderna. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta para reflexionar. Si una creencia tan profunda sobre la muerte fue capaz de construir toda una civilización con sus leyes, su gobierno y sus costumbres, ¿cuáles son esas creencias fundamentales, quizá invisibles para nosotros mismos, que están moldeando nuestra propia sociedad hoy en día?